yo creo que nosotros como hijos de Dios, ¿me está escuchando, verdad? Debemos entender que nosotros somos templo, casa, habitación de Dios. ¿Me dice amén? Por lo tanto, deben haber principios, fundamentos que sostengan nuestra vida. Porque si no hay columnas, no se puede sostener la casa. Y si no se puede sostener la casa, se derrumba rápidamente, se quiebra, se rompe. Y yo quiero con todo el corazón que usted y yo seamos cristianos, que construyamos nuestra casa, nuestra vida sobre la roca, pero tengamos buenos fundamentos. Amén. Por lo tanto, vamos a trabajar con 4 columnas. Lo estoy graficando de esta manera para que usted lo pueda entender. Vamos a hablar, por cada columna van a haber alrededor de 4 o 5 mensajes. Primero vamos a hablar de la salvación, que es uno de los temas más recurrentes, más cuestionados, que nos cuesta comprender un poquito. Luego vamos a hablar de otra columna que se llama la gracia de Dios. Amén. Y ahí incluye muchas cosas, la misericordia, el amor, el perdón y muchas cosas sobre la gracia de Dios. Tercero, vamos a hablar sobre la iglesia, el propósito de cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Y por último, sobre la vida eterna. Amén. Empezamos con salvación y terminamos con vida eterna. Amén. Así que esos 4 columnas de cada estudio van a haber por lo menos 5 estudios más que se van a detallar por cada columna. Y vamos a tratar de... Son fundamentos, por supuesto. No vamos a hablar de teología dura, ni usted va a salir a lo mejor trastornado. No, vamos a hablar de principios. Amén. Ahora, ¿a cuántos les gusta la matemática? Qué increíble. Cuando uno no aprende los fundamentos de las matemáticas, nos cuesta un mundo llegar a la álgebra, llegar a otros niveles superiores. Pero está comprobado que si tú te sabes los fundamentos de la matemática, que son suma, resta, división y multiplicación, lo demás es la papa. ¿Me entiende? Entonces, vamos a hablar ahora de los fundamentos de la vida de un cristiano, la cual usted tiene que saber esto como materia básica, principal, porque si usted logra entenderlo bien, va a conocer a Dios de una manera mejor, va a adorarlo mejor, va a servirle de una manera más profunda, entendiendo lo que Dios ha hecho en su vida y en la mía. ¿Me dice amén? Entonces, la primera columna se llama la salvación y vamos a hablar del plan de salvación. Entonces, la primera pregunta que a mí me resulta y que surge en mi corazón es, ¿de qué somos salvos? Porque todos nosotros sabemos que Jesús es nuestro Salvador, ¿sí o no? Lo sabemos. Pero, ¿de qué soy salvo? ¿De qué Jesús me salvó? Entonces, escúcheme, si Dios envió a su Hijo para que fuésemos salvos, entonces necesitamos saber de qué hemos sido salvados. ¿De qué hemos sido salvados? Y solo alguien, por favor, póngame atención a esto, porque esto es tan brígido, tan bueno. Solamente alguien con el conocimiento total y profundo de su salvación puede rescatar a los perdidos. ¿Me dice amén a eso? Si yo desconozco, por favor, póngame atención, si yo desconozco de qué Dios me salvó, va a ser difícil que yo pueda llevar el evangelio de salvación a otros si no tengo idea de qué Dios me está salvando. ¿Me logra entender? Entonces, y hay versículos en la palabra, hay un versículo que es muy recurrente, que lo usamos mucho, que dice que el pueblo de Israel murió en el desierto por falta de conocimiento, no conocía a Dios. Y lamentablemente a veces nosotros... ¿A cuánto le ha pasado que, no sé, tú has ido en la micro, en el colectivo, en el supermercado, en la feria y Dios te ha hablado, háblale de mí? ¿A cuánto le ha pasado eso? Yo pienso que a todos. Y el que no me levante la mano y no me diga es que se está haciendo loco. Pero a todos Dios nos ha amonestado, su espíritu que habita en nosotros, para que hablemos a otros de Cristo. Pero como no tenemos un conocimiento vasto, dudamos y no lo hacemos. ¿Cuántos dicen amén?
Y hoy más que nunca, mire, póngame atención, hoy más que nunca estamos viviendo en el tiempo de las comunicaciones, en la cual es tan fácil acceder a cualquier tipo de comunicación, pero también a confundirnos. Entonces necesitamos establecer este principio de qué somos salvos. ¿Por qué Jesús murió por mí? ¿Por qué Dios envió a su Hijo Jesús a morir por mí en la cruz? Y yo quiero que vamos aprendiendo esto. Escúcheme, entonces solamente alguien con un conocimiento profundo, total, aleluya, de su salvación puede rescatar a los perdidos. Y si hay un plan de salvación, entonces significa que también hay gente perdida. Amén. Y la Biblia dice que son caleta los que se van a perder. Dice, angosto es el camino, estrecho, perdón, es el camino de la salvación y ancho el de la perdición. Entonces, si hay un plan de salvación, significa que la gente se está perdiendo. Amén. Ahora, para esto no hace falta mucha teología, es punto. Si hay un Dios que envió a un hijo a morir para que yo fuese salvo, significa que hay gente que se está perdiendo y punto. No hay más debate. No debe haber en mi interior un debate de que, ¿y si acepta el mensaje? Si me rechaza, si me cuestiona, no importa, esa persona necesita saber que está perdida. ¿Me dice amén? Entonces yo quiero que usted se prepare, porque quiero que aprenda, como le estaba diciendo, este fundamento. Entonces, escúcheme, a veces no valoramos en plenitud el grado de castigo que por amor y gracia y misericordia Dios nos rescató, porque todo el alma que pecare, dice la palabra, morirá. Y lamentablemente la guaguita que tú veí, inocente, que se chupó el dedito el día que yo estaba presentando un bebé, nace con el gen del pecado, con una naturaleza pecaminosa desde Adán, que nosotros arrastramos con el gen del pecado. Escúcheme, entonces, por lo tanto, yo tengo que entender que el hecho de que Jesús apareciera en nuestro camino es la evidencia de que nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la pregunta número 2, ¿qué es salvación? Y yo quiero que vaya leyendo conmigo. Salvación es liberación. La liberación ¿de qué, pastor? De una condenación. No sé si alguna vez tú tuviste la oportunidad de estar en un juzgado. No sé si alguna vez estuviste acompañando a alguien el cual se le iba a una sentencia, se le iba a sentenciar con 5 años de presidio, con 20, con 50, no lo sé según el grado, pero dice la palabra del Señor que todos hemos pecado, entonces todos estamos sentenciados. Y la palabra salvación entonces es liberación, liberación de esa condenación. Escúcheme, y todas las religiones del mundo enseñan que necesitamos ser liberados, todas, la budista, la católica, la musulmana, todas, pero cada uno tiene un entendimiento diferente de lo que necesitamos ser liberados. ¿Por qué necesitamos ser liberados y cómo se recibe esa salvación? Sin embargo, mire, por favor, póngame atención, la Biblia deja muy claro que solamente hay un plan de salvación. Hay un solo camino al cielo, hay un solo camino al Padre y se llama Jesús. Me dice amén. Entonces lo más importante que hay que entender sobre el plan de salvación es, y ponemos atención a esto, que es el plan de Dios y no el plan tuyo y mío. ¿De quién es el plan? De Dios. Porque si fuera mío, entonces le aplicaríamos obras, pasos a seguir. ¿Sabes tú que los católicos tienen 12 sacramentos para ser salvos? Los budistas tienen pasos para la liberación de tu alma. Pero no se trata del plan del hombre para ser salvo, se trata del plan de Dios para ser salvo. Amén. Escúcheme, y el plan de salvación de la humanidad consistiría en observar rituales religiosos, podríamos obedecer ciertos mandamientos o alcanzar cierto tipo de luz interior, la paz, el yin yang. No hagas esto porque el karma te va a alcanzar. ¿Lo has escuchado? Hoy en día está eso de moda. Yo veo que hay una oscuridad en ti. Yo te veo un ser de luz. Ay, no, ¿cachai o no? Y entonces, no se trata del plan del hombre de salvación, se trata del plan de Dios.
de salvación para el hombre. ¿Me dice amén? Entonces, ninguna de estas cosas, en ninguno de estos aspectos nosotros podemos tener obras para que podamos ser salvos. Entonces, póngame atención, ¿qué es liberación? Es la salvación es liberación. ¿Qué es salvación? La salvación es liberación. ¿Me dice amén? Liberación. Cuando usted estaba perdido y la Biblia lo grafica de esa manera, lo ilustra de esa manera, que usted estaba esclavo. ¿Se recuerda? Y la Biblia dice que estábamos esclavos en nuestros delitos y... Entonces, ahora que soy salvo, soy liberado. ¿Cuántos dicen amén? Pero todavía no llegamos a la parte de qué. ¿De qué soy salvo? Y yo creo que ahora vamos a lo más congruente. Entonces, vaya leyendo conmigo, siga conmigo. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué necesitamos ser salvos? Y en el plan de Dios, primero debemos entender por qué necesitamos ser salvos. Escúcheme, y yo sé que todos tenemos la Biblia en el celular, ¿sí o no? ¿Sí? No lo tiene, debería tenerlo. ¿Ya la tiene? Si la tiene física no hay ningún problema, mucho mejor. Es que me estoy tratando de meterme en esto porque es más práctico para mí, pero si usted trae la Biblia no hay ningún problema, amén. En pocas palabras, por favor póngame atención, necesitamos ser salvos porque todos somos pecadores. Todos. Y yo quiero aquí entrar en un paréntesis que no está ahí escrito. Nuestra tendencia humana a juzgar, y porque somos rápidos para juzgar, ¿sí o no? Tenemos la tendencia a poner niveles de pecados y creer que hay pecados más graves, pecados más altos, pecados más inmorales que otros. Y la Biblia dice que al cielo no entrarán los homicidas, ¿sí o no? ¿Lo ha escuchado, no? ¿Lo ha leído? Al cielo no entrarán los homicidas, póngame atención por favor. No entrarán los hechiceros, los adúlteros, y son pecados brígidos, ¿sí o no? Pero tampoco entrarán los mentirosos. Y es brígido. Es brígido. Porque yo creo que todos mentimos de alguna u otra manera. O hemos mentido. Todos. Cuando te creaste tu perfil de WhatsApp, o sea, de Instagram, de Facebook, pusiste que tenías 42 y tenía en realidad 48. Mentimos de repente en cosas cotidianas como que no sé, nos dieron más vueltos y nos hacemos los lesos. Cosas como esa. Mentimos de repente en cosas tan tontas, pero lo hacemos. Y la Biblia dice que para Dios, póngame atención, no hay niveles de pecado. El pecado es igual para Dios. ¿Está aquí? Ahora, ¿de qué necesitamos salvos? ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque todos hemos pecado, todos. Moralmente, espiritualmente, carnalmente, en el nivel de pensamiento, Jesús lo llevó a ese nivel. Que si tú codicias a una mujer en tu mente, ya pecaste con ella en tu corazón y adulteraste. Entonces todos hemos pecado. ¿Quién no ha sentido envidia? ¿Quién no ha sentido rencor? ¿Quién no ha pensado algo malo o hecho algo malo? ¿Quién no tuvo un vicio? ¿Quién? Todos lo hemos hecho. ¿Quién no se robó algo y lo autojustificamos porque nuestra carne lo autojustifica? El otro día veía un video súper viejo de Michael Jackson, en donde está con Paul McCartney. ¿Cómo se llama? Pecadores, ese mismo. Y salía que iban a una ciudad y vendían una pócima para tener más fuerza. Y estaba Michael Jackson con un logo así formidable, mi hermano Sergio. Y le ganaba a Michael Jackson porque se tomaba el líquido del poder mágico. Ya después salen todos cantando en una camioneta, el musculoso Michael Jackson y todo. Claro, era una fórmula para engañar a la gente. Y ese dinero se lo llevaban a un ¿cómo se llama? Donde están los niños abandonados. Un orfanato. Y lo entregaban. Y uno va a decir, mire qué bueno. Haciendo lo malo, podemos justificarlo. Total, tiene un buen fin. Pero para Dios es pecado.
Todos hemos pecado. La Biblia lo lleva más allá. Tú pecas cuando dudas. ¡Qué brígido! Nosotros pecamos cuando nos autojustificamos de que algo es bueno cuando en realidad es malo. Todos. Y ninguno. Todos sabemos porque tenemos una moralidad dentro nuestro. Dios nos dio moral de lo que es bueno y lo que es malo. Todos sabemos. Escúcheme, entonces, en pocas palabras necesitamos ser salvos porque hemos pecado. Romanos 3:23. Vaya conmigo a Romanos 3:23, por favor. Voy a leer todos los versículos en la versión Reina Valera para que estemos todos más ad hoc. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra destituidos no está ahí por casualidad, es un tecnicismo legal. Solamente lo pueden dar la gente que tiene autoridad. Un juez destituye de un lugar, de una opción, a una persona. Y Dios, como juez de tu vida y de todo el mundo, tiene el poder para destituir y dice, porque tú pecaste, estás legalmente destituido de la gloria de Dios. No tienes parte conmigo. ¿Me dice amén? Entonces, la Biblia declara que todos han pecado. El Papa pecó. Teresita de Calcuta pecó. ¿Quién más bueno hay? La pastora pecó. Yo he pecado. Le decía algo en un momento atrás que es cierto. Los bebés que nacen siendo pecadores. Y es complicado, ¿sí o no? Ahora no vamos a entrar todavía al detalle de que si mueren son salvos, no vamos a entrar a ese detalle, pero nacen siendo pecadores. No sé si usted ha visto, yo he sido padre, yo soy padre. Y a un niño tú no le enseñas a ser egoísta, no le enseñas a ser peleador, pero el niño lo es. Desde chiquitito. Desde chiquitito, cuando hacen algo malo, ¿qué hacen? Se esconden. ¿Sí o no? Yo no voy a decir, pero pastor, son travesuras. Sí, son travesuras. Y no estoy hablando de eso que dice, al infierno, cabro chico, porque te tiraste un peo. No. Pero de alguna manera se manifiesta la naturaleza que llevamos dentro. ¿Está aquí conmigo? Porque todos hemos pecado y el que te diga que no, está mintiendo. Todos hemos pecado. De alguna manera todos. Y esto es brígido porque si todos hemos pecado y no hubiese un Salvador, estaríamos totalmente jodidos. Todos hemos pecado, hermano. Algunos más, otros menos, pero todos hemos pecado. Y tú puedes decir, si yo te pongo a ti, a mi hermana Cintia, al lado de un asesino, tú vas a decir, no, pues el asesino, pues la hermana también pecó. Yo también. Y para Dios es lo mismo. Es lo mismo. Porque también es lo mismo en el grado de salvación. ¿Se recuerda cuando el ladrón está al lado de Jesús? El loco estaba así pagando por sus pecados, sentenciado. Estaba condenado, destituido, como lo hablábamos, en un lenguaje legal. Y dice la palabra que Él lo salvó. Entonces, todos hemos pecado. Y usted tiene que tenerlo claro. Romanos capítulo 3, verso 23 dice que tú, el vecino, fulano de tal, tu mamá, tu papá, tu abuelita, todo el mundo ha pecado, por lo tanto está lejos, destituido de la gloria de Dios y necesita un Salvador. ¿Me entiende? ¿Me dice amén? Entonces, como todos han pecado, y hay otros versículos que no vamos a entrar, pero todos hemos pecado. La Biblia dice también que el pecado es todo lo que se revela contra Dios. Y todos hemos elegido voluntariamente pecar. Porque ninguno puede decir, es que no tuvo otra opción. El enemigo me obligó a besar
a la chica que no era mi esposa. No, porque todos voluntariamente del deseo de nuestro corazón lo hacemos. Todos. Ni porque tú estés en una situación extrema, escúchame, no es autojustificación, no se justifica que tú peques. Todos voluntariamente lo hacemos. No puedes echarle la culpa a Dios, no puedes echarle la culpa al diablo. Al único que debes la culpa es a ti. Tu naturaleza pecaminosa que habita en ti. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Escúcheme. Entonces, todos elegimos voluntariamente, decididamente hacer cosas que están mal. Y el pecado daña a otros muchas veces. El pecado que cometo daña a otros muchas veces, nos daña a nosotros y lo más importante, deshonra a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a lo mejor usted está pensando, pastor, es que yo soy cristiano y yo lucho con el pecado y yo peco y a veces me equivoco y a veces caigo en la trampa. Ok, yo también, pero no es lo mismo practicar el pecado, hacer algo con conciencia, totalmente voluntariamente con conciencia, deseo, ganas de pecar, ganas de hacer lo que tú sabes que no debes hacer, a luchar con tu naturaleza, al estar entregándote al Señor constantemente, al estar renunciando. Y ese es un tema que también vamos a tocar más adelante, pero yo quiero que usted entienda en el nombre del Señor que el pecado daña a otros, nos daña a nosotros y lo más importante que deshonra a Dios. Y la Biblia también enseña que debido a que Dios es santo y justo, diga conmigo, es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. No puede. Y yo quiero usar mucho el modelo de padre. Cuando tú como padre estás educando a un hijo, tus hijos no pueden verte a ti navegando en dos aguas. Ejemplo, tú no podís decirle al hijo, o no deberíamos decir a nuestros hijos, te tienes que levantar a las 8:45, te lavas la cara, te lavas tu boquita y te conectas con la clase, porque si no lo haces te voy a castigar con el celular. Porque tu labor es estudiar, no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada, solamente estudiar. Y viene el niño, hace lo que quiere, se levanta a las 12, no estudia nunca, y tú una vez más le dices, esta próxima mañana, si no te voy a quitar el celular, y así sucesivamente. Si tú eres vulnerable a esa situación y no te impones como padre, tu hijo nunca va a crecer. Está aquí. Entonces, los padres tienen que ver en nosotros decisión, autoridad, y tu Padre del cielo no es un Dios que miente. Él tiene un carácter. Escúcheme, Él tiene un carácter y una determinación. Y el pecado, escúcheme, no va a quedar impune. Vamos a hablar de esto más adelante sobre la vida eterna. Dice la palabra que Dios un día volverá con juicio y con ira a la tierra. ¿Está aquí? Él vendrá y no vendrá como envió a su Hijo en paz. Príncipe de paz, no vendrá a enjuiciar. Traerá espada. Por lo tanto, yo quiero que usted entienda que el castigo por el pecado es la muerte. Vaya conmigo ahora más adelante, Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? ¿De qué soy salvo? Soy salvo de una condenación. La salvación es libertad. ¿Y soy salvo de qué? De que te mueras. Mira, dice, la paga del pecado es muerte. Y la palabra aquí muerte, el significado más profundo, está hablando de separación. Cuando tú pecas, te separas de Dios porque tú tienes un Dios santo. Yo tengo un Dios santo que no tolera el pecado, ni va a tolerar tu pecado porque tú quieres que Dios entienda tu situación. ¿Está aquí conmigo? Y yo quiero que usted se le pueda revelar esto, porque sin santidad nadie verá a Dios. Usted y yo
yo también no puedo pretender que Dios se va a ajustar a mi realidad, a mi deseo, porque la verdad de las cosas es que mi vida se debe ajustar a los parámetros que Dios dejó establecido en su palabra. Y Él dice que la paga de tu pecado y mi pecado es la muerte, separación de Dios, porque no puede estar un Dios santo habitando con el pecado. Es más, la Biblia en el Antiguo Testamento, que es la sombra de Jesús en el Nuevo, relata que para que los sacerdotes entraran al templo, al tabernáculo que tipificaba la presencia de Dios misma, y eran compartimientos, y al último lugar, al lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios, el sacerdote debía depilarse entero, vestirse con un tipo de ropa para que no pudiera sudar, y ese hombre tenía que santificarse todo el año, y llevaba un cordel, y si ese loco en bola pecaba, pensaba algo malo, moría. Y la gente de repente no escuchaba las campanas porque tenía unas campanas en su vestido para que cuando caminaran se escucharan, y de repente no había campana escuchándose. Pero lo sacaban a rastra. Y ahora en volada, nosotros gracias a Jesús tenemos libre acceso al trono a través de Jesús. Porque si no fuese por Jesús estaríamos fritos. Por eso yo a mi hijo Owen le decía, gracias a Jesús que Él murió por mí, por Solange, por mi papá, por mi hermano Oscar, por todos los hermanos que han muerto, y que gracias a Él nosotros tenemos vida, porque si no estaríamos muertos, separados de Dios, condenados. ¿Me cacha? ¿Me entiende? Y dice, mas la dádiva de Dios, el regalo, dádiva, regalo, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está entendiendo, verdad? Espero ser práctico y hablarle. Entonces, el castigo por el pecado es la muerte, y es la separación eterna de Dios. Yo quiero estar con Él. No sé cuál es tu norte, no sé cuál es tu deseo, no sé cuál es tu propósito number one, pero mi deseo más profundo, mi deseo más anhelante en mi corazón es estar con Él, es estar con Él. Y tengo tanta gratitud en mi corazón, a pesar de todo lo difícil que podamos vivir, a pesar de todas las tragedias que podamos vivir, tenemos una garantía. Tenemos una garantía. Yo sabe cuando gracias a Dios, Dios nos dio la camioneta, lo primero que hicimos con Solar, comprarle un seguro al auto. Y tú vas por cualquier lado, de repente se te queda la puerta abierta, no me importa. De repente mi amor, tranquilo por aquí, que no importa, está asegurada. Le pasa cualquier cosa, te pasan una nueva. Cuando tú tienes a Cristo y le entregaste tu vida, aleluya, al Señor por la fe, y eres salvo, aleluya, tienes una seguridad, aleluya, de que si tú mueres o si tú vives, eres de Cristo. Eres de Cristo. Y dice que este amor es tan grande que ni la muerte nos puede separar de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el castigo por el pecado es muerte y separación eterna de Dios, y sin el plan de salvación de Dios, tú y yo estaríamos condenados, separados, muertos eternamente, castigados eternamente. Castigados eternamente. Ahora, ya sé de qué me tengo que salvar, ya sé qué es lo que es salvación. Escúchenme, ahora, como dijo el Chapulín Colorado, ¿y quién me puede salvar? Yo sé, tus obras. Tienes que ser un buen cristiano, ¿no? Tenés que ser un correcto hijo de casa encuentro, si no, perdido, hermano. ¿Quién me puede salvar? Lo que nos diferencia de las otras religiones, aunque yo siempre he creído que esto no es una religión, es una relación con el Señor, pero estamos catalogados como cristianos evangélicos,
Lo que nos diferencia de otras religiones es que nuestra salvación no proviene de lo que yo pueda hacer, sino que proviene de lo que Dios ya hizo por mí. ¿Quién me puede salvar? En el plan de salvación de Dios, Dios mismo, me encanta esto, Dios mismo es el único que puede salvarnos y proveer salvación. Y en volada es cuático entender la Trinidad, ¿sí o no? Como Dios mismo, me voy a convertir en hombre, voy a ir a la tierra y voy a salvar a estos perdidos. Porque he enviado profetas, he enviado reyes, he enviado siervos de Dios, pero todos han fallado. Adán falló, Abraham también falló, sus hijos también fallaron, Jacob también falló. José también falló, Sansón, todos fallaron, los profetas también fallaron. Tuvo que enviar a Jesús a morir por nosotros. Escúcheme en el nombre del Señor, somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestro pecado y nuestras consecuencias. Y Dios se hizo un ser humano en la persona de Jesucristo. Escúcheme, Dios mismo, dice la palabra, que se encarnó, aleluya, se hizo hombre para salvarnos. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Voy a leerlo en la versión traducción actual. Dice: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Voy a leerlo en otra versión, porque es importante que usted pueda entender esto. Dice la palabra del Señor: en el principio ya existía, esto ya es muy parecido a la otra. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Vaya conmigo ahora a 1 de Juan capítulo 1, verso 14. En la versión Reina Valera. Y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escúcheme, Jesús, aleluya, vivió una vida sin pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Vaya conmigo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Aquel que no conoció pecado, me encanta, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. En otra versión dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiese pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Escúchame en el nombre del Señor. ¿Quién me puede salvar? No te van a salvar tus obras, no te van a salvar si tú rescatas a los animalitos, si tú donas a las fundaciones de cáncer. No te vas a salvar si tú eres un buen hijo, un buen esposo, aunque todo eso es bueno en gran medida, pero lo único que te va a salvar es Jesús. El único que puede dar vida eterna, justificación, es Jesús. ¿Está aquí? ¿Por qué, pastor? Porque todos somos pecadores. Porque todos han fallado, todos lo intentaron. Yo te hablaba en un momento de atrás, y todos, David también fracasó. Todos empezaron como escoba nueva, ¿sí o no? ¿Cómo dice el dicho? Escoba nueva, barre bien. Pero al fin y al cabo todos fallamos y necesitábamos un Salvador. Alguien que tomara mi lugar y tu lugar. Yo siempre grafico de la siguiente manera, porque lo hago didáctico para que la gente lo pueda entender. Imagínate que en volar, Lalito, tú te condenan.
Te pillaron con 20 kilos. Y te pillaron, pues, compadre. Te pillamos. Son tuyos. Tenemos grabaciones. Tenemos escuchas. No hay por dónde negarlo. Tenías las manos en la masa. ¿Te mereces el castigo o no? Si estás ahí infraganti, te lo mereces. Y en volada está ahí en el juez, ¿cómo se llama? En fiscalía. Ahí mismo, estás en fiscalía y estás a punto ahí de que el juez te sentencie y te esté leyendo, ni que te leen un papel, porque te dicen por qué tú estás ahí y por qué te van a condenar. Imagínate que llegue alguien y diga, pues, yo tomo el lugar de Lalo. Déjelo a él libre, déjelo a él libre y castígueme a mí. Yo pago el precio. Si es con mi vida, no importa, yo lo tomo. Ahora para ti eso no puede significar nada, pero en la vida espiritual lo es todo. Porque tú y yo hemos fallado. Totalmente culpables. Porque por fuera ahora nos vemos súper bonitos. Todos nos vemos preciosos, guapos, bellos. Hasta como que tenemos cara de ángeles. ¿Sí o no? Pero solamente tú y Dios sabe tus falencias, tus errores, tu carácter, las inclinaciones de tu carne, porque no me diga que no, porque sí. Tenemos inclinaciones y una lucha constante. Porque aunque tú me digas, es que, pastor, somos nueva criatura, vamos a verlo eso. Sí, somos nueva criatura, pero la vieja naturaleza sigue ahí, po. Solo que tenéis que nivelarla. Se logra que la naturaleza nueva crezca con ayuno, con oración, con búsqueda, con compromiso, con renuncia, con dependencia. Pero esa vieja naturaleza siempre va a estar ahí, hasta que Cristo venga, hasta que nos seamos regenerados. Va a estar ahí. Y nadie, ningún cristiano evangélico romano, ninguna potestad, ningún poder Saiyajin te puede decir, yo no tengo ninguna lucha, superé todo. Mentira. Seguimos batallando. Seguimos batallando con una vieja naturaleza que mora en nosotros. Y Pablo decía, ¡ay de mí! Que soy impuro. ¡Ay de mí que me he hallado falto delante de Dios! Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo hacer no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? ¿Está aquí conmigo? Entonces, en volar para ti a lo mejor no significa nada, pero lo es todo. El que alguien haya tomado tu lugar, mi hermana, mi lugar, debería ser motivo para que tú llegues a la iglesia con gratitud, para que tú le des toda tu vida al Señor. ¿De qué soy salvo? Eres salvo de una condenación eterna. Eres salvo de un lugar terrible, aleluya, donde no va a haber otra oportunidad, porque a veces le creemos tanto al sistema de este mundo, a las películas de Hollywood, de Disney, de HBO y todas las tendencias que hay ahora. ¿Y si, pastor, y si en volá nos reencarnamos? ¿Y si en volá los ovnis nos vienen a buscar? Está lleno de tendencias, pero la Biblia es clara que dice que tú y yo, sin Cristo, estamos muertos. Muertos. Lo que me da esperanza a mí es que tengo un Salvador. Lo que me da esperanza es que Cristo murió por mí en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios se hizo humano en la persona de Jesucristo. Sí, un humano, un hombre de carne y hueso a través del poder del Espíritu Santo, que embarazó a María y nació Jesús. ¿Cómo pudo Jesús vencer? Porque fue dado por Dios. Fue dado sin mancha, sin pecado, sin el gen, ni la naturaleza que tú y yo tenemos. ¿Está aquí conmigo? Pero aún así uno puede decir, pero nació con ventaja. No, porque fue probado en todo, pero no pecó. ¿Aló? Adán
lo mismo. No nació en pecado. Adán no nació en pecado, pero pecó. Por lo tanto, tú y yo en Cristo tenemos esperanza. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Jesús vivió una vida sin pecado. Está en 2 de Corintios, Hebreo, en 1 de Juan, y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. 1 de Corintios capítulo 15, verso 3. 1 de Corintios capítulo 13, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Aleluya, escúcheme, Él murió y vivió una vida sin pecado y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. ¿Está aquí? Ya que Jesús es Dios, escúcheme, su muerte fue el valor infinito y eterno para que Dios, a través de Jesús, no nos condene. ¿Me dice amén? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario pagó completamente por todos los pecados tuyos y míos, y de todo aquel que en Él crea. Todos los pecados, incluso los que todavía no cometí, ya están pagados, porque los vaya a cometerlos, pero en mí. Nadie la cachó, pero yo sí lo entiendo, Señor. Vas a cometer pecados, sí, pero en Él, y está justificado. Ahora me voy a aprovechar de eso. Eso es otro tema, no vamos a hablar de eso. Voy a hacer lo que quiera, eso es otro tema. No vamos a hablar de eso ahora, en esta clase, pero lo vamos a hablar. Pero de todos los pecados que tú cometiste cuando tenías ahí 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Te acuerdas cuando tenías 20? Y por ahí todos los pecados que hiciste, y ahora de viejo también. Todos los pecados que hemos cometido, Él los pagó, aleluya, con su muerte. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame. Y dice la palabra que los pecados del mundo entero, 1 de Juan capítulo 2, verso 22. 1 de Juan capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y dice otra versión: Dios perdonó nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, póngame atención a esto, porque ya estamos concluyendo. Todos somos pecadores, sí. Todos fallamos, sí. Necesitamos un Salvador, y Él vino a morir por nosotros. Pero todo esto no tendría ni un sentido, ningún sentido. Estaríamos aquí puro perdiendo tiempo, gastando plata, luz, aire, energía, todo, si Jesús no hubiese resucitado. ¿Sí o no? Hubiese sido un profeta más. ¿Sabes tú que en los tiempos de Jesús había muchos profetas que se autoproclamaban Mesías? Pero escúcheme, solamente Jesús murió y al tercer día resucitó, como lo acabamos de leer en Corintios. Y no solamente se le presentó a los 12, sino que a 500 y muchas otras personas más. Y los historiadores que no son cristianos sitúan a Jesús en la historia como muerto y después resucitado también. Y Él resucitó, escúchame, y su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era verdad suficiente y que la salvación está ahora disponible. ¿Para quién? Para todo aquel que en Él crea. ¿De qué manera puedo ser salvo? En Hechos capítulo 16 verso 31, un hombre le pregunta al apóstol Pablo: ¿cómo podría ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero nosotros le queremos poner color. Tú tenés que congregarte, o si no, no vayas a ser salvo. ¿Sí o no?
Pero eso no dice la Biblia. Porque la religión nos ha hecho presos de un sistema que si tú no venías a la iglesia, tú no vayas a ser salvo. Pero eso no dice la Biblia. Si tú no diezmas, tú no vayas a ser salvo. Si tú no te bautizas, no vayas a ser salvo. No. No estoy hablando de beneficio, no estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de eso, estoy hablando de salvación. Y dice la palabra del Señor que solamente tú tienes que creer en el Señor, escúchame, en Jesús que fue levantado de los muertos y tú serás salvo. Pero la religión quiere agregarle más a la receta, ¿sí o no? La receta dice que para hacer panqueque es harina, huevo y leche. Nada más. ¿Sí o no? ¿Cuántos hacen panqueques? A mí me quedan espectaculares. Un día los voy a invitar, les voy a hacer panqueques. Invíteme usted primero. Pero en volar de repente uno se quiere creer creativo. ¿Y si le echo polvo royal? ¿Y si le echo pimienta o alguna otra cosa y te queda la cola? Escúcheme, la receta original es que todo aquel que en él cree, escúcheme, todo el que cree que el Señor Jesús, aleluya, resucitó y cree en él, le entrega su vida, será salvo. Ahora, la religión te dice que tú tienes que decir una oración en específico. ¿Sí o no? Nunca voy a olvidarme de la lección que Dios me dio un día. Por mucho tiempo oré para que mi hermana Tabita viniera a la iglesia. Estoy hablando de años atrás, donde estaba pololeando con un chico que se llamaba, ni me acuerdo el nombre, Felipe se llamaba. Y él era muy celoso esta gente resentida del evangelio, de la iglesia, por los malos ejemplos de los pastores, de los curas, de los hermanos. Tenía una familia que decían que eran cristianos y pasaban peleando todo el día. Y él nos contaba. Le costaba trabajo creer en Dios por los malos ejemplos. Como hay mucha gente que no busca al Señor por nuestros propios malos ejemplos. Y un día hicimos Santa Cena. Y vino él, quiso venir con Tabita. Y como ya habían cosas que todavía no entendía en ese momento, yo dije, solamente los que han recibido públicamente a Jesús con la oración del pecador reciban la Santa Cena. Y como él nunca había hecho la oración literal de recibir a Cristo, no la tomó y se sintió herido. Y nunca más vino a la iglesia. Y Dios me dio la lección de mi vida. Porque el hecho de que él haya venido a buscar a Dios a pesar de todos los malos testimonios, ya había recibido a Cristo. Pero la religión nuestra quiere agregarle aditivos a lo que simplemente por gracia, por amor y por misericordia Dios nos entregó. Todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Porque si es por obras, no sería gloria de Dios, sería gloria del hombre. Pues yo me gané este lugar, Señor, yo me gané esta parte del cielo, este territorio A4 777 es mío, porque por obras yo estoy aquí. Ninguno podría. Muchas veces la religión nos ha enseñado tantas doctrinas erróneas, formas, que a la gente la alejan en vez de acercarla. Es cierto, es bueno venir a la iglesia, es bueno diezmar, es bueno hacer obras de caridad, pero eso no te salva. Eso te hace una mejor persona. Eso te hace conocer a Dios en otra atmósfera, beneficios para ti, porque estamos aquí y nos beneficiamos, ¿sí o no? Cuando venimos al culto nos beneficiamos, alabamos, conocemos a las personas, se crea una relación súper bacán.
Pero hay mucha gente que ha venido a la iglesia y no ha sido salva. Porque lo que salva es creer en el Señor Jesús. Y cuando tú crees con todo tu corazón, lo crees, lo confiesas, porque lo que se cree con el corazón realmente lo dice tu boca. Colo-Colo es el mejor equipo de Chile. Y yo lo creo con todo mi corazón y mi boca lo dice, mire. Lo que creemos cuando tú le decías a tus hijos que los amas, ¿por qué se los dice? Porque lo crees, porque lo sientes. Y cuando nosotros declaramos, y cuando nosotros, escúcheme, decimos, Señor, te necesito. Ni siquiera decir, Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Y si no hay tiempo para eso? Cuando Jesús está con el ladrón, no hay ningún tipo de oración. Es más, nunca le dice nada. El ladrón solamente le dice, tú no tienes la culpa de esto, te prometo que tú estarás conmigo. Porque él sabe la intención del corazón del hombre. ¿Cuánta gente a lo mejor se ha perdido porque nosotros tenemos tantos malos conceptos y malas enseñanzas que tenemos que quitar? ¿Se puede amar al Señor sin venir a la iglesia? Sí. Tú y yo quisiéramos que no, para que la gente venga, pero sí. ¿Van a crecer? Probablemente no. ¿Van a conocer a Dios en profundidad? Probablemente no, porque aquí en la iglesia es donde lo conocemos más en profundidad. Pero yo conozco a varias gente que nos viene muy a menudo a la iglesia, que son más cristianos de los que vienen todos los años a la iglesia. Pero a ti y a mí nos encantaría que fuese así, ¿sí o no? Si tú no vienes a la iglesia, no te salvarás. Pero probablemente que si esa gente se entrega al Señor de corazón, creen en Jesús, que resucitó de los muertos y que es el Hijo de Dios y le entrega su vida, van a ser salvos. A lo más probable es que te vayas a contarte con la media sorpresa en el cielo. Va a estar a lo mejor gente ahí que tú nunca te imaginaste. Y también probablemente gente que tú creías que iba a estar allá, no lo va a estar. Está bueno este estudio. Es el primero, la salvación. ¿Quién me puede salvar? Solamente Jesús. Y no es por obras. No tenéis que arrastrarte de aquí hasta, ¿cómo se llama la Virgen? Donde se arrastran y hacen, manda a la Virgen de lo Vázquez. Para que Dios te haga un milagro, para que Dios te perdone, te ame más. No, eso no existe. Porque no somos salvos por obras. La manera de seguir el plan de salvación de Dios es solamente creer en Él. Ese es el único requisito. El único. Tan sensible, tan simple. Así. Por eso es el tremendo regalo. Aún así hay tanta gente que lo desprecia. Valora. ¿De qué manera puedo valorar el sacrificio de Jesús? Hónralo con tu vida. Sé un fiel representante de Jesús. Que la gente quiera ser como tú. Que la gente quiera ser como tú. Que la gente cuando diga, no, mi mamá es de real. No, mi mamá es real. Yo conozco muchos cristianos chantas, pero no, mi papá no es de verdad. No, mis hijos son verdaderos cristianos porque yo he visto que han sido probados y han permanecido. Perfectos no hay. No se pasa ese rollo, no estoy hablando de perfección, porque ninguno es perfecto, todos tenemos carencias. Pero cristianos reales hay. Requisito ninguno, solamente creer en Él. Escúcheme, ese es el único requisito. Juan 3:16. ¿Se lo sabe? ¿Lo puede decir? Porque de tal manera que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él vaya a la iglesia, diezme, ofrende, le predique a los pobres, vaya a los hospitales, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la dádiva. ¿Sabe por qué hay gente que no lo comparte a Cristo? Porque no lo entienden. No entienden la magnitud del regalo. No entienden que es un regalo que trasciende esta corta vida.
Loco, cuando yo no quería llorar. Antes de que partiera mi esposa, y estaba en el hospital en el Barro Luco, en una noche Owen me llama, yo no sé dónde lo vio, sé que lo vio en algún TikTok o en algo, y me dice, papá, quiero enseñarte algo, ven, quiero enseñarte algo, y me sienta en la cama así como un profesor, como dándome una lección, y me dice, mira, y me muestra un cordón de una zapatilla, un cordón blanco, y pintó en la punta del cordón una parte roja. Y me dijo, papá, mira, todo este cordón es la vida eterna que tenemos nosotros. Todo este cordón es la vida eterna. Toda la vida eterna que nosotros desconocemos, todo esto. Y me decía, y veí la parte roja que está aquí, esta pequeña parte, una parte así chiquitita. Es la vida que tú y yo tenemos acá en la tierra. Y me decía, y a veces, papá, nos afligimos tanto por esta parte de la vida cuando todo lo que Dios tiene para acá es enorme, es vasto, sin fin. Y Dios lo usó a él sin saber lo que iba a venir. El regalo que Dios te dio a través de tu Hijo Jesús sobrepasa lo que tú estás viviendo. No permitas que el enemigo te robe el gozo de la... ¿Se murió Solange? Sí, pero es salva y yo también. ¿Se puede morir tu mamá? ¿Algún hijo? Oh, no, sí, porque somos humanos. Nos duele. Te pueden hacer un daño. Te pueden marcar. Te pueden herir. Lo más probable es que puedas estar viviendo alguna enfermedad o alguna situación que te duele. Pero nada de eso se compara con lo que Jesús nos dio. No lo vea como algo trivial. Soy salvo. Por eso hay cristianos que tanto le cuesta adorar. Porque no entienden esto. Y esto es materia básica. No lo entienden. O lo hacen cotidiano, ¿sí o no? ¿Hay cachado cuando el matrimonio se vuelve cotidiano? Cuando estáis pololeando no hayáis la hora de darle un calugazo bien dado a la que no era tu esposa y a la hora que es tu esposa. Ay, no te lavaste la boca. Porque hacemos de algo tan hermoso algo cotidiano, común. No vaya a ser que a lo mejor el enemigo te robe el gozo de tu salvación y estés tan triste cuando tienes tremendo regalo que Dios te ha dado. Si vivo, bacán. Si Dios me da 70, 80 años, mi hermana, bacán. Aunque a mí no me gustaría llegar así, viejo con todos los dolores, no me gustaría, pero Él sabe. ¿Sí o no? ¿Y si tu vida parte mañana? La Biblia, la palabra del Señor no excluye la muerte. Y no es un fin. Para los hijos de Dios la muerte no es un fin, es un principio. El inicio de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso el apóstol decía, si vivo, muero, soy de Cristo. Eso es lo que Dios nos dio. Ese es el regalo, el plan de salvación. ¿Y sabes? Me encanta tanto porque no nació de mi iniciativa buscarlo. Como yo era tan malo, tan charcha malo de adentro, como el natre. Porque antes de Cristo eso éramos. No me diga que no se haga una santa paloma. No, yo no mentía. Yo nunca le tuve envidia a esa desgraciada. Todos teníamos una terrible malo, charcha, teníamos un montón de cosas en nuestro corazón. Pero ahora Él nos dio un lugar con Él. Nos transformó. Nos hizo nueva criatura. Viva o muera, soy salvo. Eso es el regalo, el plan de Dios. Y ¿sabes lo más bacán? Que no nació de mí, porque de algo tan malo no podía nacer algo bueno.
Tenía que venir un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha provisto para nuestra salvación por medio de Jesucristo. Todo lo que debemos hacer es recibirla. ¿Por qué? Por fe. Nada más que por fe. Yo lo creo que por fe, confiando plenamente que solo en Jesús somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay algún impedimento para ser salvo? El que te pregunte. Tengo que ir hacia la Virgencita de rodillas. Nosotros pasamos por ahí, hermano, y es un templo, es un lugar que literalmente hay un centro de actividad demoníaca terrible, brígido ahí. La religión es brígida, brígida, brígida. Porque la religión te pone peros, te pone cortinas. ¿Cachai? ¿Entiendes lo que le quiero decir? La religión pone cortinas. Es que tú tenés que hacer esto, que tú tenés que hacer esto otro, que tú tenés que hacer esto. ¿Hay algún impedimento para ser salvo? Ninguno. ¿Hay algún pecado que Dios no me pueda perdonar? No hay ninguno. Todos fueron perdonados en la cruz del Calvario. Él pagó por todos los pecados de la humanidad. ¿Y lo reciben quiénes? Los que creen en Él. Así de corta. ¿Cuántos dicen amén? No hay ninguna maldición, religión o razonamiento humano alguno para no ser salvo. Ninguno. Aleluya. Y debido a nuestro pecado no podemos de ninguna manera ganar la salvación. No hay ninguna forma, solamente se recibe por fe. Y como no hay ninguna manera de ganarlo, tampoco no hay ningún impedimento para no recibir la salvación. ¿Me dice amén? Somos absolutamente incapaces de pagar nuestra deuda con Dios. Por eso es que necesitamos a un Salvador. Y se llama Jesús. ¿Salvo de qué? Salvo de mi condenación. ¿Por qué? Porque yo pequé. Porque fulano de tal pecó. Porque todos hemos pecado. ¿Cuántos dicen amén? Escúchenme. Si los cristianos deben apartarse del pecado, sí. Si los cristianos deben comprometerse su vida a obedecer a Dios, sí. No obstante, ninguno de estos pasos son impedimentos para que tú puedas ser salvo. No son pasos para la salvación, son resultados de la salvación. Ya que soy salvo, voy a ser una mejor persona. Es distinto. Ya que soy salvo, voy a comprometerme con la iglesia. Ya que soy salvo, voy a adorar y servirle al Señor. ¿Por qué? Porque Él pagó por mí. ¿Cómo lo entiendo? Voy a darle mi vida completa. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tiene que ser algo que tú lo sepas, que tú lo entiendas. Ahora leímos parcialmente algunas cosas, versículos. Lo importante es que tú vayas guardándotelo esto en tu corazón, cópialo en alguna nota de tu celular, escríbelo, no sé. Llega a la casa, máscalo, digiérelo. Y guárdalo en tu corazón. Y si el día de mañana, mi hermana, hay alguien que necesita ser salvo. Y si el día de mañana un amigo tuyo, un vecino, mira, y en volada uno dice, ¿necesitará ser salvo? Sí, porque tú ya aprendiste que todos hemos pecado. ¿Necesitará a tus amigos ser salvos? Sí. ¿Tu familia? Necesitan a Cristo, porque todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Lo establece la palabra del Señor. Y si yo sé bien de qué Dios me libró, sé cuál era mi castigo, yo no voy a callarme esta verdad. Voy a hacerlo a través de la música. Voy a hacerlo siendo el mejor empleado. En donde Dios me ponga, siendo la mejor mamá, el mejor papá, la mejor esposa, el mejor pastor, la mejor abuela, siendo excelente en todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden ponerse de pie y darle gracias al Señor? Gracias, Señor. Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra.
Yo no sé si usted puede conectarse con el Señor y darle gracias. Usted entendiendo lo que Dios ha hecho en su vida, dele gracias. Dele gracias. ¿Qué más podemos darle? Si Él lo tiene todo, ¿qué más podríamos darle al dueño de todas las cosas? Solamente gratitud, adoración, el reconocimiento, la gloria y el honor sean para ti, Señor. Te damos gracias, porque a veces se nos hace tan cotidiano, tan rudimentario, Señor, y hacemos vano algo tan sagrado, Señor, algo tan importante, algo tan digno de un culto, algo tan digno, Señor, aleluya, de que nos reunamos, Padre. Te damos gracias porque tú no miraste, Señor, mi falta. Te damos gracias porque tú no viste mi condición, Señor. Podrías seguir siendo Dios de todo el universo sin mí, pero no lo decidiste. Decidiste entregarte a ti mismo, morir en una cruz, pagar un precio que ningún hombre podría pagar, Señor. Tú lo pagaste por mí, Señor, y te doy gracias. Y por eso te entregaré mi vida. Ya no dudaré más. Ya no dudaré más, Señor, porque soy salvo de un castigo eterno. Soy salvo, Señor, de una muerte eterna. Soy salvo de condenación. Y hoy tengo vida eterna. Tengo gozo, tengo amor, tengo paz. Tengo una esperanza y un seguro de vida. Gracias. Te damos tantas gracias en esta noche por tu fidelidad y por tu amor sin igual, Señor. Gracias. Y te pido en esta noche, puede tomarle la mano a su hermano que esté cerca de usted. Tómale la mano a su hermano que esté cerca de usted. Vamos, haga el ejercicio conmigo. Tome la mano de alguien. Y te pedimos, Señor, que nunca el enemigo nos robe el gozo de la salvación. Que ninguna circunstancia que podamos atravesar, vivir, ninguna crisis familiar, ninguna crisis matrimonial, ninguna pérdida de un ser querido, ningún problema económico, incluso ninguna debilidad de mi carne me pueda, Señor, quitar el gozo de que yo soy salvo, de que yo tengo vida eterna, aleluya, de que si hoy muero yo tengo la garantía de que soy tuyo. La garantía y el sello de tu Espíritu Santo que me da la seguridad y la certeza de que nada me puede separar de ti. Gracias porque no fuiste tú quien eligió al Señor. No fuiste tú, no fue tu deseo, no fueron tus buenas obras, no fue el consejo de alguien, fue Dios que te eligió y apareció en tu camino. No fuiste vosotros quien me eligió a mí, te dice el Señor, fui yo quien te elegí. Fui yo quien te elegí a pesar de tus errores, de tus debilidades, a pesar de que tienes poco interés en las cosas de Dios, fui yo quien te elegí. A pesar de que todavía luchas con ciertas cosas, fui yo quien te elegí. A pesar de que a veces estás tan bien y a veces estás tan mal. A pesar de que a veces tienes ganas de entregarle y gritarlo al mundo entero de que vive Dios en tu corazón y a veces quieres esconderte y que nadie sepa nada de ti. Él te sigue amando. Y que nadie robe ese gozo, que nadie robe esa seguridad, porque eres salvo. Te damos gracias. Puede levantar sus manitos y darle gracias al Señor. Dígale gracias. Dile gracias por todo lo que me has dado en Cristo. Si me vaya bien o no me vaya bien, obtenga o no obtenga un milagro, Señor, tenga todo lo que mi carne quiera o no tenga nada, hagas un milagro en la persona que yo amo, no lo hagas, yo te seguiré amando porque todo ya lo hiciste, todo ya lo diste en la cruz del Calvario, todo ya lo diste. ¿Quieres ver cuánto te ama el Señor? ¿Quieres saber cuánto Él te ama? Mira la cruz. Ahí está la demostración más grande de que alguien te ama.
con amor eterno. Con amor eterno. Gracias, Jesús. Puede subir la música. Oh, dele gloria. Vamos. Si usted entendió lo que Él ha hecho por usted, abra sus labios y dele gloria, dele gloria, dele gloria. ¿Qué importa la hora? ¿Qué importa el frío? ¿Qué importa la lluvia? Si aquel que te amó está aquí. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Mi vida te daré a ti. Tu perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios cubre multitudes de pecados y nunca permitas que el diablo ponga en tela de juicio tu posición, aleluya, con Él. Eres salvo, eres amado, eres perdonado, aleluya, justificado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos toda gloria y toda honra en esta hora.